Bueno, vamos a tratar de terminar de comprender el funcionamiento de un motor asincrónico y las principales características, ¿sí? Porque nosotros tenemos la posibilidad de trabajar con la máquina, fundamentalmente, como yo ya les dije, en modo de motor, ¿sí? Entonces, en modo de motor, esto acá tiene, ahí nuevamente se lo dibuja, aplicado un mecanismo que está moviendo. Entonces, ¿qué nos va a interesar de esta máquina? Bueno, nos va a interesar siempre las variables que en el eje me está entregando, y eso es cupla y es velocidad, ¿sí? La cupla en Newton metro y la velocidad en RPM. Acá tenemos un motor típico, trifásico, un motor trifásico conectado a la red, con lo cual nosotros, a través de dos ensayos, de uno de ellos de rotor bloqueado o el equivalente a cortocircuito y el otro en vacío, nos permiten determinar los parámetros del mismo, ¿sí? R1, R'2 y las reactancias, o más precisamente este modelito así de simple, R equivalente y X equivalente, ¿sí? Este sería un modelo simplificado con la corriente del motor. Entonces, si yo hago entonces este ensayo y yo acá bloqueo la máquina, la bloqueo para que no gire, el circuito equivalente de esta máquina es el que muestra la figura. ¿Por qué? Porque en ese caso, S, el resbalamiento, ¿cuánto valía? ¿Cuánto valía S? Si esto es cupla y esto es velocidad, en el momento donde la n es igual a 0, S vale 1. Y acá S vale 0. Bueno, entonces en ese momento, al valer S igual a 1, el circuito equivalente de la máquina pasa a ser el de la figura. ¿Por qué? Porque, bueno, yo tenía en el modelo para cualquier otro punto en que la máquina está funcionando, para este modelo vale o se cumple que esa R'2 que uno está viendo en el secundario, en realidad es R'2, 1 menos S sobre S, ¿sí? Y ahí tendría el modelo equivalente de la máquina. Entonces, para hacer ese ensayo de cortocircuito, es muy similar al ensayo del transformador. Fíjense cómo está armado para que yo pueda medir la potencia. La potencia. ¿Qué potencia voy a estar midiendo en este caso cuando haga el ensayo de cortocircuito de rotor bloqueado de esta máquina? ¿Qué potencia me va a medir estos dos batímetros que tengo acá? Este y este. Fíjense que están los dos conectados a un punto común, a una fase común. Por lo tanto, ¿recuerdan cuál era el método de medición? ¿Recuerdan? Los dos batímetros. El método de los dos batímetros. Bien, el método de los dos batímetros. Bueno, algo toqué acá. A ver. ¿Qué hemos tocado? ¿Ustedes están viendo el...? Ahí está. Están viendo la pantalla, ¿no? Sí. Sí. Bueno, entonces, ¿qué es lo que van a estar midiendo con estos batímetros que están acá? ¿Qué van a estar midiendo? Potencia activa. Sí, mi potencia activa, pero ¿y del circuito equivalente qué están midiendo? La potencia disipada en el estator. Bien. ¿Y qué más? Deberían hacer las pérdidas en el hierro. En el hierro.
Bueno, en ese caso tendría que dibujar a esto. Bien. Pérdida en el hierro, ¿qué más? De acuerdo a este circuito equivalente, ¿qué está midiendo? La pérdida del cobre. ¿De quién? Del estator. Estas que están acá. ¿Y nada más? La potencia que transfiere a la máquina. ¿Acá? Acá está dando cupla velocidad. ¿Y estas pérdidas? ¿Quién mide esto? ¿Qué serían estas pérdidas? En R2. Pérdida de salida. No, si estamos con rotor bloqueado, acá esta velocidad es 0. ¿Qué pérdidas serían estas? Las mecánicas. Se suma la de No, si la velocidad es 0, ¿qué pérdidas serían estas? ¿Qué representa R'2? El reprimador nos representa la carga. No. ¿Qué representa R'2? Una resistencia ficticia. No. Ahí dice R'2. Está bien. La pérdida en el rotor. Pérdida sí, en La el cobre del pérdida rotor. en el rotor, no se compliquen en las pérdidas en el rotor. Pérdidas en el rotor. Pérdidas en el rotor, pero ustedes esas las tenían bien identificadas. Bueno, entonces tengo las pérdidas en el estator, R1, y las pérdidas en el rotor, R2, y bueno, no estaban representadas, pero también puede medir RP, pero en este caso no las va a medir porque, ¿por qué? Porque esta tensión es reducida, esta tensión es baja, entonces estas pérdidas no se van a manifestar de la forma que se tienen que manifestar. Entonces ahí tenemos el ensayo de rotor bloqueado. Y ahora nos falta ver, el ensayo. Bueno, entonces el ensayo de rotor bloqueado, la resistencia equivalente es las pérdidas totales, ¿sí? Las pérdidas totales dividido 3 veces la corriente nominal, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo tengo que hacer por fase. ¿Está bien? Bien. ¿Qué más tenemos? Podemos calcular igual que el transformador, la impedancia del circuito. Recuerden que estamos con este circuito. Podemos calcular la impedancia del circuito, que tiene que ser la tensión aplicada de línea dividido raíz de 3, o aplicar la tensión de fase. Y con esto calculamos la reactancia equivalente. Entonces, es un ensayo muy similar al que estamos viendo en transformador. Bueno, dependiendo del tipo de motor, en el apunte les aparece algunas
relaciones de las impedancias. Normalmente es difícil determinar X1 y X2 y se asume, en la mayoría de los casos, que las reactancias son iguales, ¿sí? De primario y secundario, rotor-estator, entonces se la divide por 2. Bien. Relaciones importantes, porque aparecían en los dibujos, perdón, en los problemas. La relación de corriente de arranque respecto de corriente nominal. ¿Sí? Normalmente están asociadas a las tensiones. Y lo mismo la cupla, la cupla de arranque respecto de la cupla a rotor bloqueado, ¿sí? Está relacionado con los valores de las tensiones. Por ejemplo, esta a rotor bloqueado es ni más ni menos que la tensión de cortocircuito. Bien, para el ensayo de vacío de la máquina, el ensayo de vacío, ¿qué es lo que hacíamos con la máquina? Bueno, con el ensayo de vacío voy a llevar esta máquina mediante un variac que tengo acá, voy a variar la tensión, el delta de B, voy a variar la tensión y ¿qué voy a hacer? Voy a medir la velocidad, acá está la velocidad, la vamos a medir, nosotros en este caso la vamos a determinar de dos formas, con un medidor directo o la podemos leer con un medidor óptico. Entonces, el motor va a estar alimentado incluso un poquito más arriba de la tensión nominal, y con este variac empezamos a hacer descender la tensión, ¿sí? Y paralelamente medimos la velocidad. Tenemos conectado, igual que hoy, 2 batímetros, un amperímetro y un voltímetro. Entonces, ¿qué vamos a medir? Vamos a medir las pérdidas, ¿sí? Potencia de pérdida respecto del valor de tensión. Vamos a partir de un punto por encima de la tensión nominal y empezamos a descender la tensión. ¿Sí? La empezamos a hacer bajar la tensión. Entonces, ¿qué pasa? A medida que baja la tensión, nosotros sabemos que las pérdidas de vacío son una función de la tensión aplicada. ¿Sí? Son una función de la tensión aplicada, al cuadrado encima. Bien, entonces van a ir bajando la tensión, y en un momento, que lo podemos cortar por acá, para una tensión baja, en este punto el motor empieza a tener diferente velocidad. Empieza a desestabilizarse en cuanto al funcionamiento a una velocidad estable. Bien, acá me llega un mensaje que dice: en la TV pública ahora, especial de UNAUR, programa Altavoz. Qué bárbaro, ¿eh? Miren, ¿lo conocen? No. ¿Karina? No lo conozco. Mira, bueno, en este punto la máquina empieza a desestabilizarse o la velocidad empieza a bajar mucho, se corta, y ¿qué hacemos? Vamos interpolando hasta el momento que esto tendría la tensión cero. Entonces, en el momento que esto tenga la tensión cero, vamos a medir cierta potencia. Entonces, ¿cuál sería la potencia de esta máquina, potencia de pérdidas, que existiría
si la tensión fuese 0. Y la única potencia que podría medir, ¿quién sería? Las pérdidas mecánicas producto de que está girando la máquina. Entonces, en ese punto, en esa intersección, se dice que ese valor, que se va a mantener constante durante todo el ensayo, es el valor de las pérdidas mecánicas. Entonces, en el punto, vamos a suponer que esta es la tensión nominal, en ese punto podemos determinar para este punto de funcionamiento que estas son las pérdidas mecánicas y que estas son las pérdidas en el hierro. Es decir, esto sería el método de separación de pérdidas. La corriente de vacío de una máquina asincrónica es alta, la corriente de vacío es alta, miren, de un 15 a un 40%. Yo le diría que no conozco máquinas de 15%, normalmente están en valores bastante elevados de la corriente de vacío de las máquinas. Bien, entonces, ya sabemos cómo determinar el valor de las pérdidas de vacío de la máquina, y bueno, el circuito equivalente y las fórmulas para poder determinar todas las pérdidas las podemos repasar, ¿sí? Las podemos repasar en estas fórmulas, ¿sí? Acá tendríamos casi el circuito de vacío completo con RP y XM, y como yo estoy alimentando ese bobinado, tiene que haber, o tiene que existir, porque están circulando, aunque sea corrientes bajas, está circulando por ese bobinado pérdidas en el bobinado y una reactancia de dispersión. El circuito de vacío simplificado lo puedo asimilar a este modelo, pensando en que en R1 puedo sintetizar todas las pérdidas o que puedo hacerlas despreciables, ¿sí? Estas pérdidas, pero no la reactancia de magnetización. Con nosotros lo que hacíamos en los problemas, normalmente no estábamos considerando este valor de reactancia ni de pérdidas en el modelo equivalente. Bueno, en este caso podemos ver el modelo equivalente de la máquina sincrónica, ¿sí? Entonces, bien identificado, R1 y X1, reactancia y resistencia del bobinado del estator, reactancia de dispersión 2, resistencia R'2, correspondiente al bobinado rotórico, y por último, ahora sí, esta resistencia de tipo ficticia, que está representando ni más ni menos que esto, ¿no? Esta cupla velocidad, los diferentes estados que puede tener la máquina en la carga. Fundamentalmente, extremos es igual 0 y es igual 1. Esto es arranque y esto es en sincronismo, en el momento de pasar casi a funcionar como generador. A partir de ahí, trabajamos con este circuito, vamos a trabajar con este circuito de manera de determinar fundamentalmente lo que son cuplas de arranque, cuplas nominales, corrientes de arranque y, bueno, corriente para estado de funcionamiento. Bien, como les decía, entonces, el circuito simplificado, circuito equivalente simplificado, es el que es muy similar al del trafo.
Entonces recuerden ese modelo fundamentalmente y recuerden el principio de funcionamiento de esta máquina. Es fundamental conocer el circuito de funcionamiento. Bueno, a ver, acá todos cursaron electrotecnia, la mayoría conmigo. Entonces, si yo quiero trabajar con este circuito y esta reactancia de magnetización puesta acá, en cierta forma no me permite un cálculo tan directo, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo hacer para pasar y trabajar con esto? Bueno, la única forma que tengo es mirar de acá para allá este circuito, y aplicando Thevenin, determinar una tensión B de Thevenin equivalente con ¿quién? Con una Z de Thevenin, ¿sí? Bueno, esto es lo que hace cuando lo presenta acá. Entonces lo pone como una R equivalente y una X equivalente que trabajan como si fuera un modelo súper simplificado. Si lo vemos acá, esto lo tienen en el apunte. Directamente, fíjense que la tensión equivalente de Thevenin es la B1 que tiene aplicado. Esto era B1, acá tenía R1, X1 y XM. Entonces yo en este punto y en este punto, ¿qué tengo que encontrar? La B equivalente 1 y para acá una R y una X, ¿cierto? Bueno, es lo que hace acá. Y fíjense, B equivalente 1, ¿cómo encontrábamos la tensión equivalente aplicando Thevenin, de acá para allá? ¿Cómo la encontrábamos? ¿Cómo la encontrábamos? A ver. A ver, porque acá tengo varios que cruzaron conmigo electrotecnia, ¿eh? ¿Cómo encontrábamos la B de Thevenin? ¿Y? Haciendo un cortocircuito, ¿era? No me acuerdo lo que haré. Apagando la fuente, sí. Pero ¿y la B de Thevenin? Con una, Y la B de Thevenin es la tensión que existe acá. ¿Cuál es esta tensión? La corriente que circula por acá multiplicada por esta I de Thevenin, vamos a decir, esa I de Thevenin multiplicado por JXM. ¿Y esta I de Thevenin quién es? Y esa I de Thevenin es B1 dividido, ¿quién? R1 más JX1 más XM, ¿no? Bien, y si tengo esta corriente y la tengo que multiplicar por JXM, esto mismo es lo que está allá. ¿Eh? ¿Y la impedancia equivalente de Thevenin cuál era? ¿Cuál era la impedancia equivalente de Thevenin? La tensión de Thevenin sobre la corriente de cortocircuito.
la tensión de Thevenin dividido la corriente de cortocircuito. Medio complicado, porque tengo que hacer esto, es medio complicado. ¿Algo más fácil? ¿Algo más fácil? ¿Alguien dijo algo hoy? Vieron que no es solamente estudiar lo del momento, ¿eh? Uno tiene que tener lo del momento y lo de atrás también. ¿Cuál era? A ver, a ver. A ver, Cristian. Z de Thevenin. Ahora le vamos a preguntar a Enrique que no cursó conmigo. Z de Thevenin. ¿Cómo se calculaba? ¿Gonzalo? No, no. Gonzalo, me dijiste de la otra forma. Vamos, qué fácil. ¿Cómo es? Estoy leyendo. Le digo U de Thevenin sobre I de corto. Pero no, porque esa es sí, B de Thevenin sobre I de cortocircuito. ¿Qué hacíamos? ¿Qué hacíamos para calcular entre estos dos puntos la Z de Thevenin? ¿Qué hacíamos? ¿Qué hacíamos con una fuente de corriente? ¿Y qué hacíamos con una fuente de tensión? ¿Qué hacíamos? A una la Hay que hacer el cortocircuito. apagarlas y otra cortocircuita. La de corriente, entonces, ¿qué hacemos? La cortocircuitamos, la La abrimos. abrimos, claro. ¿Y la de tensión qué hacemos? Sí. Se apaga, No, ¿y qué, bueno, qué hacemos? se pone como un cable. ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se llama? ¿Gonzalo? Un cortocircuito. Entonces miren qué fácil. Sí. Acá esto es un cortocircuito. ¿Y cuál es esta Z de Thevenin? Y me queda una R1, X1 en serie y en paralelo con XM. R1 más JX1, todo esto en paralelo con XM. Miren qué fácil, ¿eh? Esta es la Z de Thevenin. Obviamente, ¿esto qué va a tener? Una parte real más J, una parte imaginaria. ¿Sí? Bueno, miren qué fácil. Es lo que hacen acá abajo. Entonces, de esa forma, tendría mi circuito completo. La Z equivalente, una parte real, una parte imaginaria, de lo que acabo de explicarles recién. Y ahí tienen el circuito equivalente completo. ¿Se entendió? Sí, profe. Bien, seguimos. ¿Cómo es la corriente? ¿Cómo es la corriente de la máquina? ¿Cómo es la corriente cuando yo tengo que calcular la corriente de la máquina? Bueno, si yo tengo acá R1, vamos a hacer de cuenta que está simplificado esto. X1, R'2, X'2, y acá tengo
R'2, 1 menos S sobre S. ¿Sí? Vamos a suponer que tengo acá, y acá tengo aplicada B1 equivalente. Bueno, vamos a poner acá R equivalente 1, así nos sirve, porque para qué hicimos tanto lío recién, si no las vamos a considerar. Bien. ¿A qué sería igual la corriente de este motor? Corriente, ¿qué sería esta corriente? Por fase. La corriente por fase del motor. ¿A qué sería igual la corriente I2? Para este circuito, I2. Y bueno, ya conocemos. Igual a la tensión de fase, ¿no? Sería tensión de fase sobre raíz de 3. Sobre la impedancia, que son la suma de todo esto, ¿sí? La impedancia total. La impedancia total. Y la impedancia total es R equivalente, R'2 sobre S, J, X equivalente más X'2. ¿Sí? Ustedes recuerdan que R'2 sobre S es lo mismo que poner R'2 más R'2, 1 menos S sobre S. ¿Está bien? Por eso que yo les dibujo el circuito así, y acá la está considerando directamente como R'2 más S. Bueno, esa impedancia es la suma de la parte real e imaginaria al cuadrado, es lo que está acá. ¿Sí? Acá está. Bien, si yo tengo que calcular la potencia que estoy transfiriendo en esta máquina desde el estator al rotor, es decir, la potencia descontada las pérdidas en el cobre del estator, le voy a llamar PG. ¿A qué va a ser igual? Y a la multiplicación de la corriente que circula, I2 al cuadrado, por R'2 sobre S. O sea, de acá para allá es lo mismo que multiplicar I2 al cuadrado por R'2 más I2 al cuadrado, R'2, 1 menos S sobre S. Es lo mismo que hacer 3I al cuadrado R2 sobre S. Bien. Esta es la potencia transferida. Perfecto. Y con esto calculamos la cupla equivalente. O la cupla equivalente a este punto de funcionamiento que le voy a llamar la cupla o el par electromagnético, que es la potencia de salida dividida la velocidad sincrónica de la máquina. Si reemplazo lo que acabamos de ver, acá tengo el valor de la cupla de la máquina. Entonces, esto es importante que lo vean, porque les va a servir al momento de tener que hacer todos los cálculos. Reemplazo el valor de la corriente al cuadrado, que era la tensión dividido la impedancia, y miren cómo nos queda el valor de cupla. Entonces, el valor de la cupla, que es luego lo que nosotros vamos a graficar de esta forma, cupla en función de la velocidad, ¿sí? Entonces, esto es lo que nos da esta curva tan característica de la máquina. Cuando estoy en el arranque, voy a tener la cupla de arranque. En este punto voy a tener la cupla máxima, y en el punto donde tenga la carga nominal, voy a tener la cupla nominal. ¿Sí? Perfecto. Ecuación completa, ecuación completa, ecuación completa. Esto que está acá es la corriente al cuadrado. Esto que está ahí, la corriente al cuadrado. Entonces tengo el valor de la cupla. Si nosotros tuviéramos la posibilidad de hacer el ensayo de la máquina, es decir, tener la máquina y
cargarla con un freno, y este es el motor. Bueno, si yo hago esto y puedo medir valor en el eje, cupla y velocidad, voy a encontrar esto. Bueno, estos ensayos, el día que volvamos a la presencialidad, lo vamos a poder hacer en el laboratorio. Este tipo de ensayos los vamos a hacer en el laboratorio. Bueno, avancemos. ¿Se entiende? El subíndice E del par, ¿qué quiere decir? Del estator. La cupla o el par electromagnético. Esperen que se me están apareciendo ventanas por todos lados. Miren, sería este. Ustedes siempre tienen que ver la máquina en función de las potencias en juego. Para allá, potencia de entrada. Acá, potencia de salida. Esto, pérdidas mecánicas. De acá para allá, potencia interna. De acá para allá, o sea, ahí, esto es potencia electromagnética. ¿Sí? Y acá, bueno, la potencia de entrada. La que acabamos de ver recién es esta, que está acá, Cristian, es esta. La que yo transfiero en el motor, la que transfiero al rotor. Si le descuento, esto es R'2 y esto es R1 equivalente. Y si yo le descuento las pérdidas en el rotor, tengo la que he transmitido al eje, que es la potencia interna. Si a esa potencia le descuento las pérdidas mecánicas, ¿qué voy a tener? La verdadera potencia a la salida. ¿Sí? Ese es el esquema básico de potencia que ustedes se tienen que aprender. Gracias. Avancemos. Tenemos los valores de potencia y acá tengo el motor. Presentamos acá el motor. ¿Cómo andan para preparar temas ustedes por sí mismos? Yo quiero de armónico, profe. Vamos, Gonzalo, perfecto. Entonces, vamos a hacer así. Vamos a hacer así. Nosotros conocemos el funcionamiento de la máquina en esta zona, ¿sí? Que es como motor. Desde S igual a 1 a S igual a 0. Si yo sigo avanzando después de S igual a 0, o sea, con S negativo acá, la máquina, ¿qué pasó? ¿Qué me invierte? ¿Qué me invierte? Y acá tengo cuplas o pares positivos y acá tengo cuplas o pares negativos. La máquina empieza a trabajar con pares negativos y esa máquina va a funcionar como generador. Si yo supero el resbalamiento de 1 y me voy a resbalamientos mayores, la máquina, ¿qué le sucede? ¿Qué le sucede? Empieza a trabajar como freno en esta zona. Empieza a trabajar como freno. ¿Sí? Es decir, la máquina se frena. ¿Por qué? Bueno, se frena porque hay una inversión de los campos. ¿Sí? Hay una inversión de los campos. En un caso tengo la cupla para un lado y la velocidad para el otro, la va a frenar. Bien, entonces, ¿tienen para anotar ahí? Sí, profe. Sí, Muy bien. Gonzalo,
Karina. Por este lado. Y por acá, Enrique, Fabiana. Enrique, Fabiana, Enrique, Fabiana, Eduardo. Y me falta acá Cristian. Bueno, este grupo A, clase que viene, me presenta y lo va a dar como una clase, el funcionamiento del MAT como freno. Buscan la bibliografía y lo explican. Enrique, Fabiana y Eduardo, grupo B, buscan y me explican el funcionamiento del MAT como generador. ¿Qué van a hacer? Principios de funcionamiento, ¿sí? Me lo van a explicar con esto, y aplicaciones. Encuentren aplicaciones. Aplicaciones. ¿Está bien? ¿Les parece? Sí, está bien. Sí, acuerdo. está bien. Esto es un desafío, así que es un desafío. Por ejemplo, como generador, esto aparecen en los eólicos. Como freno aparecen en, por ejemplo, alta velocidad, en trenes, aparecen en los coches, en electromovilidad, aparecen en los ascensores de alta prestación, bueno, y todo lo Profe, que disculpe, sí, justo que nombró lo de electromovilidad, el otro día en el grupo estaban solicitando digamos, la información de la primera reunión. Lo que se vio, o no sé, los compañeros preguntaban eso, y yo me olvidé de preguntar. Claro, bueno. Ahí les pongo en el chat, ahí tienen la conferencia. Ya está en YouTube, la de Castronovo, y al ladito está la de el vector de la UBA, el vector de electromovilidad de la UBA. Si cliquean ahí, o lo copian, o después se los paso. Bueno, Fabiana, ¿cómo ha salido usted? Rápidamente me sacó de la clase. Vamos. Bueno, entonces me traen y lo explican más o menos en 7 minutos cada uno, no más que eso. En 7 minutos eligen alguien que haga la introducción, alguien que explique el principio de funcionamiento, y la otra persona explica las aplicaciones, ¿sí? Presentación en PowerPoint, con gráficos fundamentalmente, un par de formulitas y algún speech. Tienen entre 5 y 7 minutos para trabajarlos. Más precisamente 6 minutos, 2 minutos cada uno, que vamos a hacer un picheo
contundente de freno y generador. ¿Qué les parece? Buenísimo. Buenísimo, profe. Bueno, esto sería para entonces, para el día... Jueves, Yo pensé que era para el lunes. el lunes nos va a tomar, ¿no dijo? Pero ¿cuánto vamos a estar tomando? Ay, bueno, me quedo tranquila. Espero que sea así de rápido. El lunes vamos a empezar a las 5 y... Bueno. Habíamos dicho el funcionamiento como motor. Destacamos... Hoy terminamos este tema, Destacamos el tema de cuando la velocidad es 0, ¿qué tiene el motor? El par de arranque. El par de arranque. ¿Sí? El par máximo. Esto sería resbalamiento para par máximo. Y esto es aproximadamente igual a R'2 dividido X equivalente. ¿Sí? Y el par nominal. Fíjense, relaciones. El par nominal, si lo mido por unidad, vale 1. El par de arranque, 1,5. Cupla de arranque, 1,5. Par nominal, 1. Y el par máximo, aproximadamente 3. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué más podríamos decir? Bien, ¿qué más podemos decir? Esta curva que está acá, les pregunto, ¿es función de la tensión de qué forma? ¿Con qué varía con la tensión? ¿En forma proporcional, cuadrática? Proporcional, profe. No, si la cupla era 3 veces la I2 al cuadrado por R'2 sobre Cuadrática. S, y I es B sobre Z, cuadrática. Es cuadrático. Cuadrática. Bien. Último. Entonces, esto varía con el cuadrado de la tensión. Si la tensión disminuye, esta curva me hace esto. Cuando disminuye la tensión, ¿por qué? Porque esto aumenta para allá con la tensión al cuadrado. ¿Sí? Entonces, lo que yo les he explicado un montón de veces. Como estos motores, ¿qué tengo acá? ¿Qué disminuyó cuando disminuye la tensión? ¿Qué disminuye? La cupla de arranque en esta máquina. Obviamente todas las cuplas. ¿Sí? Pero la cupla de arranque y la cupla máxima. La cupla nominal, lo que va a tener variación respecto a qué velocidad se produce. Las cuplas máximas sí caen, pero fundamentalmente cae, ¿quién? La cupla de arranque. Miren que cupla de arranque bajita respecto a esta que tengo acá. Entonces, cuando la tensión disminuye, disminuye fundamentalmente la cupla de la máquina, pero la cupla de arranque. Por lo tanto, cuando yo tengo baja tensión, los motores asincrónicos trifásicos les cuesta el arranque, tienen muchas dificultades para el arranque. Los monofásicos también, Entonces, como tiene esa relación con la tensión, ante una baja de la misma, nosotros, si tenemos, por ejemplo, un aire acondicionado, una heladera, un lavarropa, no va a arrancar. O no va a arrancar y va a demandar una alta corriente de arranque.
una alta corriente de arranque, ¿para qué? Para darle el valor necesario de la cupla para mover ese mecanismo. Bueno, si esto persiste y la máquina, ¿cómo queda? La máquina queda bloqueada, no arranca, es como si estuviéramos haciendo un ensayo de rotor bloqueado, de cortocircuito. Esas máquinas pasan a tener un proceso de mucha variación de temperatura en más, ¿sí? En más, y fundamentalmente lo que van a hacer es crecer en su temperatura, aumentar excesivamente la misma en sus arrollamientos y las máquinas se queman, se queman. Acá está la razón por la cual la máquina va a tener problemas. Bueno, funcionamiento como motor, ahí están todas las ecuaciones. Acá tenemos entonces cómo es la variación, cuando varío la tensión, mire qué pasa. Cómo varía una curva de la otra. Importantísimo es esa variación. Bueno, tenemos entonces todas las ecuaciones de corriente y de potencia. Bien, yo les dije que el resbalamiento donde se produce la máxima cupla, ¿a qué era igual? ¿A qué era igual, Karina? A R'2 Ay, dividido X equivalente. sí. Entonces, esto es constante, pero esta, si yo le pongo anillos rozantes a la máquina y le agrego resistencias, puedo aumentar R2. Si le agrego resistencia, anillos rozantes al rotor y le agrego resistencia, una resistencia variable, puedo aumentar R2. Por lo tanto, si acá se produce el resbalamiento para cupla máxima, ¿sí? Esto sería para una determinada R2. Si varío la R2, si la aumento, ¿qué pasa? Y pasa esto. Mantengo el mismo valor de cupla máxima, pero ahora el resbalamiento, si aumenté R2, el resbalamiento aumenta, ¿sí? Acá teníamos resbalamiento igual 0 y acá tenemos resbalamiento igual 1. Entonces esto se me va para allá. ¿Y qué aumentó? Y aumentó la cupla de arranque. Esto es cupla velocidad, ¿no? Bueno, es lo que vemos acá. Acá tengo la característica normal para una determinada R2. Acá tengo para R'2, aumenté. Y acá tengo para R tercera 2. Y acá para R cuarta 2. Entonces miren, llevé la cupla de arranque a su máximo valor variando esta resistencia en el rotor. Esa es la posibilidad que me da el bobinado o el acceso a un rotor bobinado mediante anillos rozantes, de la posibilidad de agregarle resistencias a la máquina. Esto lo van a ver si van a algún establecimiento con algún motor con algunos años, pueden ver este arranque por resistencia. Entonces, ¿cómo haría un arranque por resistencia? Bueno, vamos a suponer que lo arranqué con esta resistencia, que la estoy agregando acá. Bueno, arranco la máquina con una gran cupla de arranque. Miren la diferencia. Miren la diferencia que hay entre una y otra. Arranco la máquina. Una vez que llegué a determinado valor, desengancho un tramo de esa resistencia, la máquina ¿dónde me va a caer? A la anterior. ¿Sí?
y después sigue y arranca acá. O lo podría haber arrancado con la otra e ir variando la resistencia. Y la máquina pues se me establece, depende de dónde. Por ejemplo, miren, si esto hubiera tenido esta cupla resistente. ¿Qué es la cupla resistente? ¿Alguien me la puede definir? ¿Qué sería la cupla resistente? La cupla resistente, por ejemplo, vamos a suponer que esto es un gran ventilador. Vamos a suponer que este es un ventilador industrial, ¿sí? Bueno, la cupla resistente es la potencia que opone en el eje el movimiento de este gran ventilador industrial o una bomba. Entonces, en el momento es 0 y muchos crecen con la velocidad, hay otros que se mantienen constantes, hay otros que crecen aún más con la velocidad. Bueno, esos son cuplas resistentes, es la característica mecánica del accionamiento que yo estoy moviendo justamente, o el mecanismo que yo estoy moviendo. Entonces, si yo hubiera estado con... Si yo tengo una cupla resistente, por ejemplo, de esta forma, ¿la puedo arrancar o no la puedo arrancar a la máquina? Eduardo, ¿la puedo arrancar? Cupla resistente. Sí. Cristian, ¿la puedo arrancar? La cupla resistente es mayor, no se puede arrancar. Efectivamente. Miren, esta es la cupla resistente, lo que yo tengo que mover, y esta es la cupla de arranque, lo que yo dispongo. No la puedo arrancar, no la puedo arrancar. Se me va a clavar, no lo voy a poder arrancar. Entonces, ¿qué hago? Bueno, le agrego una resistencia, por ejemplo, y miren ahora dónde paso. Esta es mi cupla de arranque. Tengo toda esta diferencia para arrancar. Me recontra arranca. Lo arranqué, ¿sí? Lo llevo y, qué sé yo, al 70% de la velocidad nominal, ahí tengo un centrífugo, lo paso, le saqué la resistencia y me cae acá, esta característica. Sigue arrancando, llega acá y en este punto se equipara la resistencia que tengo con la potencia que entrego. Y ahí se equipara y ahí trabaja. ¿Sí? Así de simple sería. Bien. Avanzamos entonces. Avanzamos. Eso sería el rotor jaula de ardilla. Bueno. A modo comentario. Entonces yo dije que si tengo la posibilidad de cambiarle la resistencia a mi máquina, la puedo mover para allá. ¿Quién? Puedo mover la cupla máxima. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tengo la posibilidad de mover el resbalamiento para la cupla máxima. ¿Por qué? Bueno, muy simple, porque ese resbalamiento de cupla máxima es una función de R'2 dividido la X equivalente. Bien, ahora, ¿yo qué tengo que hacer para esto? Yo tengo que tener... A ver, ¿alguien me puede decir las ventajas y desventajas de esto? ¿Qué se les ocurre?
¿Qué pasa cuando yo tengo anillos rosantes? Pérdida. Hay más pérdida mecánica. Tengo pérdidas, tengo problemas de mantenimiento, tengo un montón de líos, Entonces, alguien vino y diseñó rotores que se llaman de doble jaula o de ranuras profundas, que permiten obtener una variación de esa R2 en el momento del arranque, donde F1 es igual a F del rotor, ¿sí? Y vamos a poner 50 Hz. Bueno, hasta la velocidad nominal, donde F1, donde F del rotor es igual a ¿cuánto? A 0,05 más o menos de F1, lo mismo que S, F1. Entonces, juegan con esta variación de frecuencia, entonces hacen rotores doble jaula, o sea, de doble ranurado, donde la jaula exterior de la máquina tiene alta resistencia y baja inductancia, es decir, una R grande. Y la jaula interior tiene una baja resistencia y una alta inductancia. Entonces, ¿qué va a suceder? Como vamos a jugar con esto que varían las frecuencias, en el momento de arranque tiene preponderancia la jaula exterior, que tiene que ver mucho con la distribución del flujo en ese rotor, y en la marcha nominal tiene preponderancia la jaula interior de la máquina. El circuito equivalente pasa a ser este, con las dos reactancias y su resistencia. No le hagan caso. Simplemente con esto lo que nosotros vamos a tener, es, vamos un poquito más arriba, con esto lo que vamos a tener son motores con características directamente como las que a mí me interesa, pero sin resistencia. No necesito tener ningún tipo de resistencia adosadas, no tengo que tener ningún tipo de resistencia adosadas, y las características de estas máquinas, y luego son clasificadas como clase A, B, C y D. Bueno, si esta es la característica normal, dependiendo el motor que sea, me hacen unas características de este tipo. Tienen algunas desventajas, que trabajan con resbalamientos mayores, por lo tanto los rendimientos hay veces que bajan un poco, pero bueno, tienen grandes cuplas de arranque. ¿Para qué se utilizan estos motores asincrónicos trifásicos? A ver, ¿a quién se le ocurre, díganme algún ejemplo que les parezca de un mecanismo que tenga una alta cupla de arranque, es decir, que tenga una alta cupla resistente? A ver, ¿qué les parece que podría llegar a ser? Por ejemplo... ¿Cinta transportadora? Bueno, una cinta transportadora si está toda cargada. Claro. Cuanto mayor peso, más fuerza tiene que hacer para arrancar. Más cosas. Pero normalmente las cintas transportadoras pueden arrancar en vacío y después uno la va cargando. A ver, ¿qué otro mecanismo? A ver, ¿qué otro mecanismo se le ocurre? Bien, Fabiana, porque identificaste algo que es una cupla resistente. ¿Qué otro más puede ser? Que les parezca... pesados. ¿Cuál? Los transportes pesados, ¿viste? Los camiones que llevan mucha carga, ¿puede ser? ¿Y pero qué lo muevo? ¿Con un motor eléctrico? Una bomba.
Una bomba de agua, ¿a ustedes cuando arranca la bomba de agua la ven con mucha dificultad para empezar a tirar? No. Depende de la bomba. La Depende de bomba la bomba. recirculadora Bueno, puede ser. la bomba de agua tiene esta característica. ¿El ascensor? Esta es la característica de la bomba de agua, típica. Y del ventilador. Bomba de agua, ventilador. Los elevadores de carga, Ascensor. esos que usan para trabajar los elevadores. Muy parecido a esto. Bueno. Normalmente ustedes pueden ver el que anda en auto, cada 10 días, depende de las veces que carguen hasta, los puede oír y ver. ¿Qué serían? Los compresores. Los compresores tienen cuplas acá elevadas de arranque, ¿eh? Tienen cuplas elevadas de arranque. Compresor, el compresor a tornillo, los compresores de las estaciones de gas, bueno. Y, por ejemplo, podría ser una bomba que está impulsando líquidos de alta densidad, aceite, bueno, alguna cosa, alguna de petróleo, bueno, esas pueden también tener. Bueno, para esos casos entonces que van los motores de ranura profunda o doble jaula, que también son un poquito más caros. Bien, ¿qué saben del arranque de un motor? La conexión. Estrella, triángulo. La conexión estrella-triángulo. Arranque de los motores. Miren, yo tengo que arrancar. Yo tengo una línea. Tengo motores. Tengo motores. Tengo motores. Acá tengo una línea de alimentación, ¿eh? Vamos a suponer que está en una fábrica. Acá tengo motores por todos lados. Bien. Que están moviendo mecanismos, qué sé yo. Mueve un ventilador, mueve una bomba, mueve una cinta transportadora, bueno, de todo. Entonces, ¿qué tengo que cuidar yo en el momento, en esta instalación? Bueno, yo lo que tengo que ver es cómo estoy teniendo los valores de corriente. ¿Por qué? Bueno, porque todo esto en realidad me va imponiendo impedancias y cargas. Sabemos que el cable tiene una impedancia, por lo tanto, en el punto más alejado de esta instalación, la tensión trata de disminuir, ¿no? Entonces, si en el momento del arranque yo lo hago en forma directa, la corriente de arranque de un motor varía aproximadamente entre un 4 y un 8%, estoy dando valores muy, muy amplios, de la corriente nominal, ¿sí? Entonces, esta corriente de arranque, que es durante segundos, ¿qué hace? Me carga enormemente esta línea. Esta línea me la empieza a cargar. Me la empieza a cargar con corrientes elevadas. Es decir, si yo tengo, por ejemplo, una línea con 20 motores y me están haciendo, de acuerdo al mecanismo que están moviendo, esos motores tengo que yo 2 arranques por hora, bueno, me producen caídas de tensión importantes que me pueden desestabilizar los otros motores. Supongamos que en esta línea acá tengo un motor importante que está acoplado a ver, ¿qué puede ser algo complicado? Por ejemplo, vamos a suponer que es una papelera y ese mueve los rodillos donde termina haciéndose el papel. Bueno, si yo le cambio la tensión a ese rodillo y qué sé yo, bueno, el papel queda, en vez de papel madera, sale papel corrugado, por decirles algo.
Entonces, si este motor sufre cambios de tensión, variaciones de tensión, me puede influir mucho el proceso, o a lo mejor una hilandería que necesite no variar la velocidad, bueno, muchas cosas, ¿no? Entonces, tengo que analizar los arranques. Entonces, ¿qué es lo que uno pretende con un arranque? Disminuir la corriente del arranque. Disminuir corriente del arranque. Por lo tanto, tengo varios arranques. El primer arranque, que no está puesto acá, es el arranque directo. Eso se hace a tensión nominal. Pongo un motor, cerré el contactor, arranque directo. Y ahí, ¿qué corriente va a absorber? Y esta, entre 4 a 8 veces la corriente nominal. Esto les tengo que cargar el catálogo de motores para que ustedes vean todos estos valores, ¿no? De corriente de arranque, todo. Profe, Sí. las termomagnéticas también, hay que fijarse en la curva, ¿o no? No, pero eso, porque la termomagnética, como la palabra dice, es termomagnética. Para arrancarlo no va a tener problema. El problema después, ¿no? Que efectivamente ¿No esté toma dentro. como sobrecarga algunas curvas, como las curvas C? En el momento de arranque no lo alcanza a detectar. No, pues son segundos. Son segundos, salvo que tengas alguna, que sea un motor grande y estés Claro. trabajando muy inconvenientemente, ¿no? Bueno, segundo forma de arranque mediante autotransformador. ¿Qué era un autotransformador? Era un transformador con tensión variable a la salida, pero por tramos. Normalmente estos transformadores pueden ser al 75% de la tensión nominal, al 80% de la tensión nominal. Ya prácticamente este arranque no se usa, porque es muy difícil tener un autotransformador, lo pueden ver. La máquina de soldar, ¿no? ¿Tiene un autotransformador? ¿O Pero la máquina, no, la máquina de soldar tiene un transformador, en realidad. pues como tiene varios tomas, digamos, Sí, para regular? sí. Y había, bueno, y hay máquinas de soldar que están hechos con generadores de corriente continua. Generador serie, que genera una gran corriente y la descargan sobre lo que tienen que soldar. En la facultad teníamos era terrible la máquina, porque era un generador de corriente continua movida por un motor asincrónico trifásico, para que este funcione como generador. Así que era un súper, no saben lo que era la máquina esa de soldar. Yo hice Enorme. uno con el magnetrón del microondas, una de punto. Pero era un desastre. Bien. Hoy, la gran cantidad de máquinas vienen con el 3, con arrancadores suaves. ¿Qué hace un arrancador suave? ¿Qué hace un arrancador suave? Nosotros le decimos, quiero arrancarlo a la corriente nominal y lo va a limitar la corriente de arranque a la corriente nominal. Pregunta, ¿de qué forma les parece que puede limitar un arrancador suave la corriente nominal? La corriente de arranque a la corriente nominal. ¿Qué le tocará? ¿En qué trabajará ese arrancador suave? ¿En qué? ¿En la resistencia? No. ¿En qué? En la tensión. Regula tensión para mantener
corriente. Bien, y la otra, que ahí estoy tratando de conseguir, si podemos tener una charla buena de WEG. La otra es a través de variadores de tensión y de frecuencia, ¿sí? Ahora sí, estos son arrancadores, funcionan como arrancadores suaves, pero además pueden regular la variación de la velocidad de la máquina, ¿eh? Estos son los que son modernos y hoy prácticamente ya motores grandes vienen equipados o con arrancadores suaves o con un variador de tensión y frecuencia. Normalmente con Producen arrancador muchos suave. armónicos. Muchos armónicos, ¿no? Producen las fuentes, las variadores de frecuencia. Sí, totalmente. Sí, sí. Ahí jugamos con todo. ¿Sí? Bueno, y el arranque estrella y el famoso arranque estrella triángulo. Es decir, el motor arranca en estrella, arranca así. El motor tiene, nosotros tenemos del motor nosotros tenemos siempre disponibles 6 bornes. Si nosotros le vemos la caja de conexión al motor, ¿qué vamos a ver? Van a ver esto. Van a ver esto ahí, 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 ahí. Nada más que esto. Que es ni más ni menos que ¿quién? El bobinado R, el bobinado S y el bobinado T. R, S, T. Entonces este sería R, S y T. ¿Sí? Bueno, acá abajo tengo R chiquita, S chiquita y T chiquita, que sería el fin del bobinado. Bueno, yo tengo que hacer el arranque en estrella de la máquina, ¿sí? Donde la tensión que aplico, donde la tensión de fase es la tensión de línea sobre raíz de 3, esta es la tensión de línea, y luego lo tengo que pasar a triángulo, donde la tensión de línea pasa a ser igual a la tensión de fase. Perfecto. ¿Me pueden decir cómo sería? Profe, Sí. disculpe. Puso tensión de línea sobre raíz de 3 y la otra no sería tensión de fase. La que puso a la izquierda. ¿Está? No, no, la del otro dibujo, la de la estrella. Esta tensión de línea. Entre este y este. Como había dicho, tensión de fase. Y esta, tensión de fase, está bien. acá. Claro, Tensión ahí de está. línea sobre raíz de 3. Está bien, está bien. Sí, sí, ahí me quedó Esta claro sería. que era la línea. Sí, sí, el Bueno. pedacito. ¿Me pueden decir cómo voy a nomenclar estos que están acá? La bobina va cruzada, la primera. Con R con S. R, S, T. Bien, Gonzalo, ¿por qué es así? Por la conexión de arranque. O sea, el orden de las bobinas en estrella y en triángulo. Muy bien. Porque por una cuestión de que cuando esto lo pongo en estrella, acá, el primer caso, ¿qué voy a hacer? Directamente puenteo acá con unas chapitas, puenteo acá. ¿Sí? Entonces me arranca en estrella. Y cuando tengo que arrancar en triángulo, ¿qué hago? En vez de puentear así, puenteo acá. Este con este con este y este con este. Entonces, ¿qué uní? R con S. Uní R con S chiquito.
uní S con R. Perdón, RST, perdón, uní R con T. La estoy mirando al revés. Ahí. Después 1 S con R. Perdón, S. Ahí. Y este lo di. Ahí. Ahí está. Bueno. Ahí tengo el triángulo. ¿Sí? Esto es ni más ni menos, para no complicarle mucho la vida, es esto. Vamos a suponer que esto era R, acá tengo R chiquita, que la junto con S, termina en S chiquita, que la junto con T, y acá termina con T chiquita. Ahí está la conexión. Bueno, o sea, yo tengo que hacer esto, y después, ¿cómo arranqué? Arranqué con la otra. Con esta. Se puede medir continuidad entre bobinas y RST y acá. No, ¿esto con qué se hace? Pues yo no puedo arrancar y mover y cuando arrancó la máquina ir y desconectar y conectar otra vez. No puedo hacer esto. Bueno, esto se hace con contactores. Esto se hace con contactores. Se pasa desde esta conexión a esta conexión, o de esta a esta, ¿sí? Mediante contactores. En un momento se hacen todos estos cambios, con contactores. Esto lo van a ver en instalaciones eléctricas. se pone un relevo térmico o un cuerdamotor también. Ahí, sí, pero eso al principio. Bien, entonces tenemos el arranque estrella triángulo. Acá lo tengo. Entonces, ¿qué sucede? Si yo tengo 380 volt, de línea, le voy a aplicar a la fase, o sea, entre el centro de estrella y la línea, ¿cuánto le voy a aplicar? 220 volts. Entonces, ¿qué sucede si lo ven desde el punto de vista de la característica de la máquina? Si arranco en estrella triángulo, ¿qué estoy disminuyendo del motor? La corriente. La tensión. La tensión, la corriente es una consecuencia. Esto estoy haciendo. Estoy disminuyendo la tensión al cuadrado, por lo tanto, me disminuye, ojo, me disminuye la cupla de arranque, pero disminuye la corriente de arranque. ¿Sí? Disminuye la corriente de arranque. Es importantísimo. ¿Cuánto disminuye la corriente de arranque? Raíz de 3. Al cuadrado. Entonces es 3. Se reduce 1/3 porque es la tensión que le estoy aplicando al motor, pero sobre raíz de 3. Como esto viene al cuadrado, ¿sí? Que tiene que ver con la corriente de arranque, entonces la corriente de arranque es la corriente nominal de arranque sobre 3. Lo reduce 1/3 y está bueno porque no se me carga tanto la línea. ¿Qué tengo que hacer cuando considero esto? Ojo. Ojo lo que estoy moviendo, porque si estoy con una cupla acá no hay ningún problema, pero si estoy con una cupla acá arriba, puede ser que no lo pueda arrancar. ¿Sí?
Bueno, después cuando pasa a triángulo, funciona directamente con las tensiones de fase y de línea aplicada de forma directa. Bueno, primer arranque está resuelto. Acá lo tienen con los contactores. Acá lo tienen con los contactores, ¿sí? Estos son los contactores donde conecto directamente a la línea. Y acá tengo que usar dos contactores más, ¿sí? El contactor 2 y el contactor 3. ¿Lo puede subir eso, profe? ¿Cómo? ¿Lo puede cargar al campus? ¿Esto ya está cargado? Ah, listo, listo. Ya lo tienen cargado esto, este apunte. Ahora me fijo igual por las dudas, pero este apunte ya está cargado. Bueno, acá tienen, fíjense, que acá lo que tienen, ya lo que tienen es lo que les acabo de dibujar yo. Los bobinados, acá están los bobinados. Bueno, entonces, esta salida tiene que ir tanto a un contactor como a otro contactor, que lo va a estar vinculando, acá están como están vinculados, entre uno y otros, ¿sí? Fíjense que están, fíjense cómo están de un lado, acá tengo RST, si esto es R, esto es R, esto es S y esto es T, y fíjense a la salida, ¿quién tengo? Acá tengo R, acá tengo S y acá tengo T. Bueno, con eso van a jugar y acá este contactor último, ¿qué estaría haciendo este contactor último que está acá? Miren, ¿qué está haciendo este contactor? Conecta estrella. Ese está cerrando, está cortocircuitando todo, está cerrando la estrella. Está cerrando la estrella. Y el más difícil es el triángulo siempre. Esto que está acá lo hace este que está ahí. Bueno, este esquemita lo tienen ustedes para que lo puedan estudiar, ver. Bueno, ¿cómo arranca la máquina? Fíjense, esta es la característica normal y esta es la característica en arranque estrella triángulo. Arranca hasta más o menos el 80% de su velocidad, le quito el estrella, lo paso a triángulo y va a tender a la característica normal de la máquina, ¿sí? Bueno, esto es cupla velocidad y esto es corriente de arranque. La corriente baja y luego pasa a, como si fuera una corriente de arranque a tensión nominal. Bueno, este tipo de arranque sí lo pueden encontrar en varias instalaciones, todavía se utiliza. Bueno, arranque suave con autotransformador, les acabo de explicar. Bien, ¿qué hora es? ¿Qué hora está? Por lo tanto, la velocidad de la máquina, 120 F sobre P, 1 menos S. ¿Sí? Bueno, si yo quiero variar la velocidad, a ver, ¿qué harían ustedes? Yo le digo, miren, esta es la fórmula completa, ¿no? Y quiero variar la velocidad. Varío la frecuencia. Variaría, ¿quién dijo variar la frecuencia? Yo, Gonzalo. Gonzalo. ¿Qué más? La cantidad de polos. Las pérdidas del vacío y aumenta el roce. Voy achicando ese también. Y ese. Bueno, los métodos de variación de velocidad, vamos a uno simple, cambiando o permutando el número de polos.
por ejemplo, pasar de 2 a 4. ¿Sí? Entonces la máquina pasa de 3000 a 1500 vueltas. Ese método, si bien se utiliza, pero la dificultad sería que varía, es discreta, 2 valores. Otro sería aumentando el resbalamiento de la máquina, esto que está acá. Si yo aumento el resbalamiento de la máquina, paso de N1 para esta misma cúpula resistente, paso de N1 a N2 a N3. ¿Sí? Que en cierta forma, ¿qué estoy haciendo? Estoy metiendo resistencias acá. Bien. A todos se les corta, no sé, acá tengo buena señal. Deben ser problemas de sus casas probablemente. Bueno, entonces ahí tengo la segunda. Y la más usada de todos, bueno, esto también se puede variar el resbalamiento, uno lo puede hacer agregando resistencias en serie con la máquina. Uno agrega resistencia, entonces lo que está variando es la tensión de entrada. Si varío la tensión de entrada, me va a variar la frecuencia. Y el método más usual es el de la variación de frecuencia de la máquina. ¿Sí? Es el de la variación de frecuencia. Entonces, miren. Si yo inserto resistencias a la entrada de la máquina, lo que estoy variando acá, es la tensión. Esto sería así, lo que les acabo de dibujar hoy. Este es el motor, agrego resistencia, entonces la tensión de alimentación baja entre un punto y otro por la caída, entonces tengo una variación. Esta variación de velocidad lo que me produce es muchas mayores pérdidas, tanto en la resistencia, miren lo que es el resbalamiento, es una posibilidad, pero no es utilizada. La otra es la variación de la tensión de alimentación, directamente variando la tensión de alimentación, podríamos hacerlo con un variac, acá el motor, ¿sí? Variando la tensión de alimentación, miren, esto es la tensión, entonces la verde sería la cupla resistente o el mecanismo que estoy moviendo, miren, cómo si disminuyo la tensión, cómo me va a variar y me va a disminuir la corriente, la velocidad. Esas variaciones son normalmente chicas, pero la estrella de la variación de la velocidad en realidad es la variación de la frecuencia de la máquina, ¿sí? La variación de la frecuencia de la máquina. ¿Por qué? Bueno, nosotros vamos a jugar un poquito con estas fórmulas de, esto hay que tenerlo bien en cuenta, el flujo en función de la FEN, ¿sí? Fíjense que acá tengo la FEN y la frecuencia, en numeradores distintos, ¿no? En numerador y denominador, por lo tanto, hay variadores que lo hacen a tensión y frecuencia constante, lo cual significa que el flujo de la máquina es constante. ¿Qué significa que el flujo de la máquina sea constante? Que la cupla termina siendo constante por más que varíe la tensión y la frecuencia. Entonces, ¿qué nos puede aportar este método? Bueno, nos puede aportar que tengo variación de velocidad, porque varío la frecuencia, y a su vez tengo estoy manteniendo el valor de mi
cupla, que es fundamental. Bueno, acá tienen, si yo varío la frecuencia, habíamos dicho que N sincrónica era 120 F sobre P, entonces si yo intervengo sobre la frecuencia y tengo posibilidad de variar esa frecuencia, sucede lo que estamos viendo acá. Miren cómo, vamos a suponer, esta máquina es de 4 polos, 1500, ¿sí? Empiezo a disminuir la frecuencia, la puedo llevar a 1200, a 1900, a 600, ¿sí? Ahora, ahí solamente estoy variando la frecuencia, ¿sí? Con U sobre F constante. Y luego puedo aumentar, a partir de 1500, puedo aumentar la velocidad, ¿sí? Con la tensión constante, pero con una frecuencia mayor que la frecuencia base. En 1, NS 120 F sobre P, en 1 aumento la frecuencia, el gráfico que estamos viendo ahora, y en otro bajo la frecuencia, que es este caso. ¿Y a partir de quién? De la frecuencia base. ¿A qué le llaman frecuencia base? Bueno, a la frecuencia que nos está dando la velocidad de 50 Hz. ¿Sí? Si tiene, como en este caso, 4 polos, 1500 vueltas. Bien. Bueno, entonces la posibilidad que tengo es esto, ¿no? Si yo mantengo los valores de la tensión constante y varío la frecuencia, ¿se acuerdan que habíamos dicho que B sobre F era proporcional al flujo? Si yo aumento la frecuencia y mantengo la tensión, el flujo se me cae, se me está cayendo la curva, como lo están viendo acá. Se me cae la curva, como lo están viendo acá. Bueno, esto es lo que hacen el principio de funcionamiento de los variadores modernos de velocidad. ¿Cuál es la posibilidad que tiene un variador? La posibilidad infinita que yo puedo meterlo en cualquiera de estas frecuencias acá. Puedo tener la estrategia que quiera, en los tiempos que quieran, con los parámetros que quieran, con cupla constante, con potencia constante, de la forma que sea, ¿sí? Puedo manejar estas rampas que están acá, las puedo manejar, lo que hace que tenga gran versatilidad el uso de esta máquina. Normalmente esto está todo comandado por un sistema SCADA, con PLC, con los variadores dialogan entre sí. Les voy a pasar un videito que tengo, donde las bombas dialogan entre sí, y bueno, está todo automatizado. Ya las instalaciones modernas se puede decir que trabajan de esta manera. Entonces, ¿Lo vamos a ver, profe? ¿O ¿cómo? a programar? Mirá, no, programar no, pero quiero comprar unos PLC para que puedan ustedes utilizarlos para trabajo final, para ir por ahí en instalaciones, programar algunas cosas, eso sí. Es parte de lo que tenemos que trabajar también, ¿no? Son muchas cosas prácticas que hay que dar. Bien. Tienen experiencia en PLC siempre. Mínimo. ¿Quién? Perdón. No, cuando buscan, por ejemplo, para la tecnicatura, siempre piden que sepa programar PLC. Todos los que vi. Son muy fáciles de programar, en los PLC son fáciles de programar, ¿no? Normalmente no son cosas complicadas. Bueno. Fíjense entonces diferentes tipos de variaciones
como en este caso se mantiene la cupla máxima. ¿Por qué? Porque U sobre F es constante, ¿sí? ¿Hasta dónde? Hasta el valor de la frecuencia. Luego, para una frecuencia mayor, esto cae directamente porque ya no mantengo U sobre F constante. ¿Por qué no la mantengo? Y porque no puedo hacer crecer la tensión para el motor que no la soporta. A 1500 vueltas, es decir, el motor es de 380 volt, cuando yo subo a una velocidad mayor que 1500 vueltas, ¿qué le va a suceder a la máquina? No puedo subir la tensión más allá de 380 volt. Entonces ya a partir de este punto me empieza a caer. Me empieza a caer porque U sobre F no es más constante. Bueno, esas son las características de la máquina. O sea, yo para una máquina de 4 polos, usted me dice, ¿la puedo llevar a 2000 vueltas? Sí, ningún problema. Ahora, tené cuidado porque no vas a disponer, miren acá, a 2100 vueltas, miren lo que es la cupla máxima respecto de esta. Acá son 3000 Newton metro y acá tengo 6000. Me cayó un 50% casi. Bueno, es lo que tienen que tener en cuenta. Es lo que tienen que tener en cuenta. ¿Sí? Es lo que tienen que tener en cuenta. Bien. Bueno, esto está bueno que lo puedan leer, que lo puedan ver, repasar. Es muy interesante esta parte de la materia. Es muy interesante. Pero recuerden que solamente estamos trabajando con algo, miren, con esto. NS igual a 120 F sobre P, ¿sí? Y solamente estamos trabajando con esto, ¿no? Con esto. Y con la relación que el flujo era igual a E dividido 4,44 K por N por la frecuencia. Con estas dos fórmulas yo estoy haciendo todo esto. Ustedes tienen que saber eso, y lo otro que tienen que saber es esto, ¿no? Relación cupla velocidad. Entonces voy a tener diferentes n cuando pueda variar la frecuencia. Con esas dos ecuaciones puedo ver todo esto que estamos, o puedo entender todo esto que estamos analizando ahora. Profe, una consulta. Sí. Viste que vimos como 4 gráficos. ¿Cuál sería el adecuado, más o menos? Bueno, los variadores van a tener diferentes estrategias, ¿no? El adecuado es este. Mantener constante el valor de la cupla para, a partir de esta velocidad, que es tu velocidad nominal, para disminuir la velocidad, vas a mantener la cupla máxima constante. Y a partir de crecer, esto te va a disminuir teniendo diferentes valores de cupla máxima porque, bueno, podés aumentar la tensión del motor. Esta sería la ideal. Esta no sería ideal, depende también mucho qué es lo que vos estás moviendo, porque por ahí vos te movés a partir de 1500 y no movés mucho la tensión, pero estas curvas siguen siendo altas igual y no te modifica mucho. Vamos a suponer que tenés, qué sé yo, esta cupla resistente. Bueno, entonces a lo mejor, ¿sí?, vas a poder trabajar sin ningún problema, te lo va a mover igual al mecanismo y no pasa nada. ¿Se entiende? La estrategia la vas a fijar vos en función de la carga. Vos, quien te limita
cuando vayas a analizar un accionamiento es este, que es la cupla resistente. En función de esto, bueno, ahí podés variar la velocidad manteniendo la tensión o no manteniendo la tensión. Pero depende todo lo que, en función de lo que vos quieras mover, nada más. Y qué estrategia te vas a dar. ¿Sí? Enrique. Sí, profe. Gracias. Bueno, nos queda acá el funcionamiento como freno, que lo van a explicar el grupo A. Funcionamiento como generador, que lo va a explicar el grupo B. Importante. Acá está, mire, pero normalmente el generador no aparece en ningún lado. Acá tienen bastante, así que casi que el generador lo tiene servido. Bien. Genial, porque estuve buscando, pero... No vas a encontrar nada. No vas a encontrar nada. Bueno, está muy bueno. Nosotros, cuando todavía no estaba ni siquiera la generación eólica, logré, porque es difícil, logré poner un motor hacer trabajar un motor de estos como generador. En el laboratorio de máquinas eléctricas de la Facultad de Ingeniería, y estaba bárbaro, estaba buenísimo, porque eran experiencias únicas, así que bueno, ahora ya es muy común todo esto. Bueno, pérdidas en las máquinas, pérdidas en el cobre, pérdidas magnéticas, pérdidas mecánicas y pérdidas adicionales. ¿Sí? Bueno, a ver, Eduardo, ¿dónde están las pérdidas en el cobre? En R1 y R2. Pérdida en el cobre en el estator, pérdida en el cobre en el rotor. Perfecto. Cristian, ¿dónde están las pérdidas magnéticas? En la rama en paralelo. Pérdidas magnéticas. Perfecto. Karina, ¿dónde están las pérdidas? ¿A dónde ubico las pérdidas mecánicas y por roce? En la cupla era, pero vendría a ser en R2'. ¿En esta? Sí, R2'. No, pero acá me dijo que eran las pérdidas en el cobre del rotor. No. ¿Puedo ayudarla? A ver, Fabiana. Espero ayudarla, ¿no? Digamos, antes de la R2', 1 menos S sobre S. Acá. Ahí. Pérdidas mecánicas. Bien. Enrique, ¿dónde está la potencia interna de la máquina? Estaría debajo de R2', paréntesis 1 menos S, ahí abajo, ahí en esa parte.
Y Karina, ¿dónde estaría la potencia electromagnética de la máquina? La potencia. Electromagnética o del entrehierro, como más te guste nombrarla. Tengo potencia de salida, potencia interna, potencia de entrada, me falta la electromagnética, la que transfiero desde el estator al rotor. Pura. ¿Dónde lo ubico? ¿Antes o después de quién? De la corriente. No. Si decimos que la potencia electromagnética es la potencia que se transfiere del estator al rotor, ¿entre quién y quién estaría? Entre el estator y El el rotor. entrehierro. Bien, ¿y dónde lo represento? ¿Dónde la pongo? ¿Cuál sería la potencia que se disipa en el estator? La potencia en R1. La potencia que se disipa en el rotor, la potencia en R2. Y si decimos que es la potencia que se transfiere de estator a rotor, ¿dónde estaría entonces la potencia electromagnética? Acá, entre estator y rotor. En el medio. Para allá está el estator y para allá está el rotor. ¿Mm? Bueno, entonces ahí tenemos todas las pérdidas que están acá, ¿sí? Ahí están todas las pérdidas identificadas en la máquina. Bien, vamos. Tenemos todas las pérdidas, las magnéticas, mecánicas y adicionales. Bueno, vamos al rendimiento. ¿Qué decimos del rendimiento de las máquinas? ¿Qué decimos del rendimiento de la máquina? Bueno, lo de siempre. Potencia de entrada dividida potencia de salida. Perdón. Le iba a decir que se ve chiquitito, pero dice salida arriba. Al revés. Rendimiento, potencia de salida sobre potencia de entrada. Potencia de salida y entrada, ¿en qué unidades, Fabiana? En watt. En watt o kilowatt. Pero en vatios, perfecto. No en CB, no en HP, no. No. Bien. Entonces, bueno, acá podemos trabajar con como que la potencia de salida, la potencia de entrada, menos las pérdidas, entonces me va a quedar esto, muy, muy parecido al rendimiento de ¿quién? Del transformador.